con la camisa puesta porque pensaba... Bueno, Ingrid, con este libro has finalizado un poco una de tus aventuras. De momento la última, te quedan más, pero de momento una larga aventura a la cual tú te has lanzado un poco con todo tu entusiasmo, con el entusiasmo que habitualmente has entrado en todas tus aventuras distintas, y tú que eres la mujer sin miedo, pero en el fondo a veces hablando contigo, con esta fortaleza que tienes y con esta tan importante el tema del miedo, ¿realmente nunca has sentido miedo? Yo he ido indagando, yendo atrás, y pensaba a ver qué situaciones podría decir que he tenido miedo, pero puede haber momentos de presión, de incertidumbre, pero miedo, sí, no. ¿Alguna vez has tenido miedo de mostrar tus sentimientos, por ejemplo? También hay miedos. Me controlo, sí, creo que me he controlado ya desde bastante niña. Pequeña, sí. Desde muy niña. Como la educación ha sido bastante rígido, el controlar, no enseñar, sobre todo no enseñar debilidad. Y esto, debilidad y miedo, es un poco lo contrario. ¿Y no tuviste en algún momento miedo a tu madre? Mi madre es la persona que podía decir que no me ha dado miedo como madre, pero sí sus reacciones. Sí. O sea, podía cambiar como el tiempo, de pleno sol a tormenta. Y ella ha sido muy expresiva en sus reacciones, tanto de palabra como incluso reacciones físicas, sí se podían decir violentas. De muy pequeña, de que ella delante nuestro era un simulacro de clavarse un cuchillo, como diciendo, sois tan malas niñas, me voy a suicidar. Encima llevaba un bikini. Por lo tanto, era más brutal, un cuchillo de estos largos, afilados. Sí. Bueno, esto sí que las tres tuvimos pánico, miedo, sí. Tú, en principio, de las tres hermanas, desde muy niña, dices que asumiste un poco el rol de la responsabilidad. Marita era la mayor, 2 años mayor. Tenía el peso de ser mayor y la hacían responsable de cosas tú como mayor deberías. Y yo no protestaba tanto. Me acuerdo que si nuestra madre reaccionaba con pelea violenta, ella ponía el codo. Ya. Mi madre se pegaba en el codo, se enrabiaba más. Se enfadaba más. Y yo pues más bien me callaba e intentaba de cumplir con sus deseos. Sí, esto ha sido a lo largo de toda mi vida un poco el papel. Este papel. Parecía que se apoyaba en ti. Sí. En ser responsable, sobre todo. Exacto. Sí. ¿Y tú has vivido una infancia sin padre? Tu padre muere cuando tú tienes 3 meses, muere abatido, era piloto de la Luftwaffe, y entonces esa figura paterna, ausente, pero por otro lado presente a la vez, ¿cómo la has vivido? Nosotros realmente hemos crecido totalmente sin la presencia de padre, porque nuestra madre no nos hablaba de nuestro padre, excepto en momentos que estaba enfadada y decía, si ahora estuviera el papi, os daría una buena paliza. Teníamos alguna foto ahí, pero con uniforme. Sí. Y nunca hemos conocido padre, por lo tanto quizá tampoco lo echas en falta. Que nuestra madre quizá ha hecho más el papel de padre que de madre, y esto ya suplía la falta de padre, que tenía que ganar dinero, tenía que alimentar todo lo que hace un padre, ella tuvo que hacer. Tuvo que hacerlo. Sí. Sí, casi entonces echas de menos la figura materna más dulcecita, ¿no? Sí.
Sí. Es que no puedo, no existe, ¿no? No. Y esto ha sido un mantra Sí, familiar sí, de la sí. infancia que te ha Sí. acompañado siempre. Sí. Ha sido la frase quizá más repetida desde muy pequeños. En alemán suena aún más cortante, Tajante. no puedo, no existe. Sí, 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 Y sí. esto lo hemos incluido en nuestra manera de ser. De ser. Si te haces daño, disimula, Sí, sí, sí. no lo enseñes. Sí, sí. Miedo, evidentemente no, es una debilidad. Claro. Algo tenía que ver con mi accidente a los 12 años, que Ya. me rompí el cráneo y coma y los dientes, y lo que más me pesó al despertar del coma era no tengo dientes. Claro. Y esto me ha hecho Ya. cerrar la Con boca el semblante durante mucho tiempo. niñez hasta adolescencia. Claro. Los primeros semestres eran puramente grafismo. Me entusiasmaba la tipografía y la pura gráfica y la precisión. Y además era obligatoria la letra inglesa, lápiz y no sé qué, no sé Era cuántos. todo manual, con una Sí. perfección. Sí, sí, sí. Y esto ha sido una buena base y un muy buen maestro. Nuestro profesor era del Bauhaus, Sí, sí, sí. Donizev, y era, Conocido, además, ponía sí, sí. mucho énfasis en tener una buena base práctica. Sí, Y esto sí, de, claro. de no ir por la superficie. Y la fotografía ha entrado sí más tarde y era más bien experimental. Aprendimos la técnica, a revelar las placas de vidrio, que al principio no era ni película, laboratorio, dominar las técnicas y saltar a cierta libertad de ir con la universidad a Londres a hacer fotos en los mercadillos y tal. Entonces empieza un poco la aventura de la fotografía. En la agencia Danis, que era importante en su momento, tenían el dibujante que dibujaba los storyboards. Y claro, yo con la Rolleiflex que me había regalado el abuelo, había empezado a documentar con fotografía. Y pensé, pues dibujar personas nunca ha sido lo mío, dibujar otras cosas si acaso. Sí. Entonces he empezado a expresar lo que se vería por cámara, que es más cercano, con fotografía, hacer fragmentos de explicar la historia tal. Y esto ha sido novedoso, porque no se hacía. No, entonces, claro, entraba también realizar ideas publicitarias, no contratar a un fotógrafo, sino hacerlo yo, porque sabía como directora de arte perfectamente lo que quería. Idea publicitaria, storyboard y también luego en ya, prensa. Exacto. Sí, Y luego ya haces ya las fotografías de campaña de clientes importantes como Philip Morris, con la campaña de Marlboro, con Orillo Verde. Es la idea esta. Cuéntanos desde las modelos. La campaña de Orillo Verde era una empresa muy conocida, muy tradicional, de tejidos de buena calidad, pero no de moda, digamos. Y entonces buscar darle un aire de moderno, de exclusivo, de contratar a Pertegas, encantador él como para trabajar con él, de telas que se hacían casi batas. Sí, telas populares, buenas pero populares. Y inventarte trajes largos, fotografías en una mina de carbón, así sacarlo totalmente del contexto. Y claro, las diferentes calidades de telas. Bueno, hicimos la campaña tan grande en prensa y que nunca se había hecho en España. Todas las fotos que salían eran diferentes. Claro. No era abrías una revista y era otra foto. Y Philip Morris, evidentemente, ha sido todo una experiencia. Ganamos el cliente por unas fotos que había hecho yo con alquilado unas monturas en el pueblo de Esplugas, sin necesitar
era más o menos, Bueno, era sí. Esplugas City, Sí, sí, sí. que Exacto, platós allá para hice cine, unas pruebas sí. que después llevó a hacer fotos con el famoso cowboy para campañas de España y luego para toda Europa. Sí, sí. Entonces luego ya llegan tus fotos de tus viajes, que son fotos que no tienen finalidad, que las haces para ti, Sí. eso cambia completamente la Sí, mirada, sí, sí, ¿no? sí, totalmente. Totalmente. Era como retener impresiones, la mirada curiosa que tienes cuando vas a un sitio que no conoces, o cosas muy simples, unos pies de un chico en Marruecos, o los viajes, sí, es un diario casi, sin ser tan continuo, todo lo que me llamaba la atención y también la aventura de... Y ahora que cuando empieza lo digital, que tú te apartas bastante, realmente ese recuerdo parece efímero ahora, el concepto de la fotografía respecto al que tú tenías, Sí. ¿no? Realmente no he entrado en lo digital porque me era ajeno como técnica. Ya. Mucho más fácil, mucho más práctico, porque claro, en los viajes llevar 100 carretes de películas, exponerlos y mantenerlos en el coche a 50 grados sin lo que saber, sin saber que sobrevive, que hay, exacto, que llegará. Y no verlo hasta después de un meses, año de volver a casa en el digital. Bueno, tú te lo recuerdas a diario, esto me ha salido bien, esta no, pues repito, esto analógico no tienes la facilidad. Sí que he tenido pequeñas cámaras que eran, bueno, como de turista casi, ¿no? un poco documentas y tengo miles de copias en papel, pero no tienen el peso para mí, porque lo digital es de estos tiempos, lo ves y no lo ves. Hay unos armarios en nuestra casa que los guardo todavía, que eran como, se podía decir, tabú. Tenían llaves, la llave estaba puesta, pero se sabía, esto no se toca. Y también esta maleta con todas las fotos de su juventud, de sus buenos tiempos de navegante, del yate, que es abuelos, estudios. De hecho, alguna vez habremos visto alguna foto cuando enseñaba a amigos lo que había sido antes, pero nosotros esta maleta no la abrimos. Estabais al margen de esto. Hasta que nuestra madre pues se murió y al final encontré, pero hace pocos años, la única foto donde está mi padre conmigo en brazos, que tenía unos 2 meses. Sí. ¿Cómo fue? Tú estás hasta los 22 años, empiezas a trabajar en la agencia de publicidad Danis, eres directora de arte, pero es que diriges un grupito de hombres mucho mayores que tú, en una época, estamos hablando de los años 60, mediados 60, y ¿cómo es eso, no? Una mujer tan joven en un mundo de hombres dirigiendo. ¿Cómo fue aquella experiencia? ¿Cómo lo viviste? De hecho, ha sido pasito a pasito el legado del 63, por lo tanto tenía 21 años al llegar y al salirme enseguida trabajo mucho en grafismo, en los estudios Causa, fotógrafo, y de ahí he hecho el salto a agencia Danis, porque los clientes de Henkel, la introducción de Persil, me conocieron en el estudio que yo asistía a poner la ropa perfecta estilo alemán, etcétera, etcétera, y entonces la entrada en la agencia ha sido como una consecuencia de nuestra
amistad casi bien. Sí. Y Danis, claro, era una agencia la más grande de España, pero Sí. muy clásica. Claro. Los señores Foncuberta, sobre Claro. todo Juan era el artista y Francisco el comercial. Y claro, entré en una sección primero para Persil Henkel, pero me nombraron directora de arte, que era un título bastante nuevo para Sí, aquel momento. sí, claro, muy novedoso. Y en el folleto que imprimieron de toda la agencia, claro, había todas las cabezas de señores que eran Desde la tal época. con su Sí, edad, etcétera. claro. Y era la única mujer, más bien chiquilla casi, porque Claro. yo tenía 22 años y los señores, bueno, eran todos señores hechos. Incluso me decían, Ingrid, tenemos que cambiar la edad, tengo que poner al menos 25, porque 22 Claro, era exagerado. es demasiado. Y en la parte de estudio, claro, eran casi 40 personas. Sí. Y todos eran mayores que yo, evidentemente. Sí, Había sí. una chica que sí que hacía también cosas de dibujo, pero ya era una mujer hecha. ¿Te recibieron bien? Sí, al principio, bueno, me dio un poco de respeto, porque Sí, dices, claro. Realmente Sí, sí, sí. no tengo la experiencia de ellos, Sí. ni nada, pero sí, me recibieron bien. Con respeto. Sí, sí, Y sí. porque, y entonces, incluso tú te sentiste un poco que realmente podías ejercer ese papel, o sea, Sí. eras, porque Sí. tú te sentías que Sí. sí, que realmente Sí. podías hacerlo, claro. Sí, 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 Bueno, ¿no? esto, Totalmente. Y lo que ayudó mucho, claro, que con la presentación, por ejemplo, para Marlboro, Sí. ganaron el cliente. sí, 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 sí. Y ha sido, ya me lo dijeron, que ha sido en gran parte por mis fotos que hice de presentación. Y claro, esto te da cierta legitimidad, Claro, aunque ¿no? Y Philip Sí. Morris siempre ha sido un cliente fiel, incluso cuando me cambié de agencia. Me llevé Philip Morris también a la agencia alemana, a todo el nivel de Europa. Sí, sí. Y en Danis tenía la confianza total del señor Juan. ¿Y no sentías alguna presión de algún modo, o incluso alguna indicación de vestimenta? Al principio, aquí las chicas no se vestían mucho en pantalón. Claro. Yo cuando Sí. iba a hacer fotos, evidentemente iba en Ibas en pantalón. pantalón, sí. Y a la agencia también pensaba, bueno, pues para empezar un poco correcta con faldas. Y a lo más era todavía el tiempo de petticoat, o sea, O sea, cintura cintura, estrechita, o sea, Dior faldas y anchas, ancha, etc. sí, sí, Y sí que una mañana me encontré en mi mesa una nota del señor Juan Foncuberta. Ingrid, mañana por favor venga con pantalones. Y entonces dejó claro que Claro. querían mostrar la modernidad, de la Tenía agencia. Claro, un claro. cliente que Claro. esto Sí, sí, sí. nosotros... La verdad es que en esa época publicitaria, aparte de que es un trabajo muy enriquecedor para ti, es una época interesante, divertida, muy divertida en aquel momento. Pero te chirrían muchos momentos, ¿no? Un poco desde el punto de vista de conciencia, incluso quizá habéis hablado a veces de frivolidad, ¿no? Que era un momento que quizá ya llega a un punto que no en donde tú querías estar. El reto profesional, muy bien, Sí. y me sentía bien. Sí. Pero claro, poco a poco va creciendo la conciencia que en que pones todo tu potencial creativo Sí, sí. y se te mete dentro, hasta en los sueños, y duermes. Sí, 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 sí. ¿Cómo podía presentar sí, esto, sí. el otro? Sí, 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 sí. Se adueña de ti. Sí, 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 sí. Y sobre todo los cigarrillos y otras cosas Claro. más tarde, nunca he fumado, pero me obligaban de mantener un cigarrillo encendido en la mano, en las reuniones y prensa, cosas sí. así. Y más tarde a nivel europeo, cuando me cambié de agencia, bueno, en Danis todavía
Sí, Tusset Street era actual y sí, salidas nocturnas y todo lo demás. Sí. Pero esta frivolidad yo creo que se abrió mucho más cuando pasé a la agencia alemana, que eran ya en sí más modernos. Claro. Venían de Alemania, Claro. abrieron aquí la sucursal y después ya me nombraron pues para International Consultant para todas las agencias que tenían en Europa. Y allá entraban campañas como contra la contaminación en Alemania a nivel nacional, que me entusiasmó porque pensé, por fin algo que puedo estar detrás. Colaborar en algo que esté totalmente junto en consonancia conmigo. Exacto, junto con el copywriter, pues viajamos por Alemania, nos documentamos bien, etcétera, etcétera. Nunca nos quisieron decir quién encargó esta campaña, pero yo notaba que dice, bueno, por primera vez haré un esfuerzo para algo en lo que puedo creer. Sí, sí, sí. Y al final presentarlos el cliente, Henkel, Bayer, Höchst, todos los grandes contaminantes querían una campaña para decir, bueno, nosotros contaminamos, para limpiar su imagen, era una campaña de limpiar imagen. Sí. Y es cuando al final les dije, lo siento, necesito descontaminarme a mí. Sí. Pedí excedencias unos 3 meses al menos. Sí. Dice, pues tengo que aclarar mis ideas y tal, es cuando... Entonces decides irte a la India. Sí. ¿Por qué a la India? India siempre ha tenido una fascinación para mí, era lo exótico, lo lejano. Ya no solo como país el exotismo, sino había también creencias diferentes. Exacto, ¿no? Porque liga, siempre está junto. Y la idea del Volkswagen Bus, claro, mi madre había comprado en el 61, o sea, ya es un vehículo que conocía muy bien. Encontré uno de segunda mano en Düsseldorf mismo, de un pintor de brocha gorda, y me lo ambienté. Y ¿aprendiste un poco de mecánica? Fui al taller Volkswagen en Düsseldorf y dije, quiero irme allá, ¿qué es lo que tengo que saber? Vale. Me hicieron un curso acelerado y qué piezas de recambio me recomienda llevar. Tenía unos bancos construidos, un banco entero era solo piezas de recambio, más al menos 3 ruedas más de recambio, bidones para agua, estos del militar que no explotan con el calor y bien. También era una época, la época hippie. Sí. La India era un objetivo y un destino de alguna manera habitual también, ¿no? O sea, supongo que esto algo también te debió influir, ¿no? Tú eras una chica de su tiempo. No, algo sí, pero no estaba tan consciente del movimiento hippie aquí en España, no tenía contacto. Yo creo que cuando me di cuenta de que era un mundo hippie, fui precisamente en Estambul. Vale, donde ya empezaste a ver un poco porque allá se reunían, un amigo también publicitario que vivía en Estambul, me dijo, bueno, si tú quieres información para la ruta, que te será útil, ves a la plaza del Pudding Shop, que Pudding Shop es donde se reunían todos los hippies que iban de marcha acá para allá. Y me ha ido muy bien, cosas de visados que nadie te dice. Entonces tú te encuentras en Estambul con ese grupo de hippies que muchos viajan en la furgoneta, quizá como la tuya, similar, era un icono del momento. Pero ¿encontraste alguna mujer sola que viajara como tú? No. No. Francamente no. Ni entonces ni durante todo el viaje. No, incluso me advirtieron, pero te aconsejamos no viajar solo porque, claro, después de Turquía ya algún problema ha habido pasar a Irán, que tampoco era un país
tan aconsejable, aunque era más Claro, moderno en aquel claro. momento. Pero Afganistán evidentemente no era un país para viajar sola como mujer. Pero te planteaste un poco, soy mujer, entro en lugares difíciles, voy a ser precavida. Siempre he pecado de inconsciente en según qué cosas. Cuando me fui a Marruecos sola tampoco. Ya. Y tampoco era el sitio ideal. Ya. Yo no, en general no veía el peligro. Ya. Sí, sí. O sea, lo hacía y, Sí, sí. y ya está. Sí. ¿Crees que es un viaje que hoy se podría hacer, más allá de los problemas políticos y de fronteras y de problemas? Una mujer sola viajando en un vehículo. Yo creo que hoy en día sería bastante más fácil, Mejor. a pesar de Claro, los problemas a pesar de todo, políticos sí. evidentes, Sí. pero claro, estás conectada. Totalmente, Es que claro. llevas un móvil, te sitúas, Claro. puedes comunicarte, Claro. puedes buscar vías. Creo que Sería no se puede muchísimo comparar. no se puede comparar, Sí. sería mucho Allá más te vas sin sencillo. teléfono, sin... Sí. Ni las ciudades es fácil De encontrar, sí. y comunicación por carta alguna cosa, pero post-restant Sin más. quizá llegaré tal mes a tal sitio. Sí. No, sería muy diferente. Muy diferente. ¿Tú crees que si no hubieras tenido una madre como la que tuviste, como referente, hubieras hecho una cosa así? No, seguro que ha influido. Ella ha sido mucho. libre desde joven, ha recorrido España en moto. Sí, en los exacto. años 30 y algo, Sí. o sea que evidentemente ha influido y mucho. Ha influido mucho en esta manera de afrontar. Había admiración a lo que ella había vivido ya en estos Claro. años Sí, y sí. ha sido un empujoncito seguro. En la furgoneta esta, que es una furgoneta que te ha acompañado, ha sido tu casa ambulante durante muchos años, ¿no? Y quizá en ese momento de soledad que tú viajas sola, a lo mejor también te ha hecho una compañía peculiar, ¿no? Una compañía muy íntima, porque ¿no? Es llevar la casa. Sí, es tu como casa. un caracol, llevarte Sí. tu casa encima, a lo más, claro, iba muy bien equipado, libros, todo lo que necesites. Sí. Y era mi casa, quizá mi Sí. primera casa propia, porque he Sí. vivido en sitios de alquiler, pero esto me sentía yo. Sí. Incluso cuando volví del primer viaje, que duró casi un año, dormía durante meses en esta casa, delante del apartamento, en un olivar en Cadaqués, porque no quería entrar en mi cama. Claro. Y a los Te 3 sentías meses volví, apegada. cogí el coche y me fui 2 veces Claro. más con Sí, este sí, coche sí, de sí. la India. Por lo tanto, Claro. Sí. sí, ha sido representado Sí. un círculo íntimo, podía meditar, Una compañía, podía estar sí. tranquila. Sí. No. Quizá me he sentido más sola en tiempo de mucha actividad, de trabajo, Sí. pero los viajes no. No te has sentido sola. No. ¿Has buscado una vía de búsqueda espiritual que te ha enriquecido? Sí. Y ha evolucionado y la has seguido siempre hasta hoy, o sea, ¿no? Sí, sí, siempre me ha atraído algo, no la religión en sí, pero sí los valores que hay detrás de las creencias, sin entrar en una cosa concreta. Y al irme a la India, claro, quieres tomar conciencia, entonces entra el tema de que hay. ¿Y has ¿no? encontrado respuestas? Sí, porque diría que la suerte de estar más tiempo de lo pensado, utilizado para entrar, bueno, meditación, allá lo tienes alrededor tuyo, las creencias, no hace falta ir a ningún templo ni nada, pero la gente lo vive, entonces esto te hace pensar e indagar y buscar los diferentes temas, sobre todo los tibetanos es quizá lo que más me ha impresionado en este sentido. ¿Y las respuestas que has ido encontrando te llenan? O sea, ¿qué respuestas has encontrado? Sí, me justifica un poco estas dudas que puedes tener, decir, si solo tenemos una vida, qué injusto, la gente hay que no
pueden desarrollar nunca una vida verdadera, porque nacen ya en circunstancias desfavorables. En cambio, pensar de que hay más vidas me da paz, me da tranquilidad y creo que cada vida es para ir trabajando lo que todavía no has aprendido, para en una próxima ya tener algunas asignaturas hechas. Sí. No hablo de karma, sino realmente como entre vida y vida tienes conocimiento de tus existencias y puedes ir corrigiendo y escoger dónde quieres nacer, en qué circunstancias, qué es lo que te falta para evolucionar. Y es un poco como la naturaleza, ser semilla que caiga en suelo fértil y que crece, que se degrada y vuelve. Cuando has estado en tus viajes siempre has traído muchos objetos, tienes muchos objetos y quizá algunas veces los comprabas o los adquirías por una cuestión estética que luego a lo mejor han tenido otro significado porque estabas en un, ¿no? Y con esta evolución espiritual incluso también te habrás dado cuenta, ¿no? Seguramente, y tendrán otro sentido a lo mejor ahora para ti esos objetos. ¿Cómo han evolucionado contigo los objetos? Sí, que realmente estoy rodeada de objetos y siempre me han gustado y elegido muchas veces por curioso, por bello, pero a lo largo de los años han ido cambiando de sitio. No era decoración, sino era algo más íntimo y que buscas, que expresa realmente este objeto. Pueden ser cosas banales, herramientas que me encantan, y que vuelves atrás, pues cómo se ha utilizado, o pueden ser objetos, muchos tambien religiosos, en muchos de los encantes o de los países donde he estado. ¿Dónde has estado? Y en conjunto haciendo una colección de saber que hay algo más, la gente lo adora de diferentes maneras y es una riqueza más que material interior. Una vez, una tarde del día de San Joan, estábamos antes de la verbena y estábamos hablando un poco de qué quemaríamos esa noche, ¿no? Qué objetos ibas a quemar, que tú evidentemente de todos esos objetos no ibas a quemar nada, pero sí queríamos ir un poco más allá, tú querías quemar un poco este sentimiento conciliador que siempre has tenido. Esto que explicábamos un poco al principio de la entrevista, pues de esta especie de responsabilidad, de esto que todo el mundo esté contento, que mi madre no se enfade, que cumplir ciertas expectativas. Y si quizá puede tener que ver un poco con ese, no le llamaría fracaso, pero con esa sensación de no haber conseguido que ella se fuera enfadada, que tu madre se fuera enfadada. Tiene que ver, sí, sí, porque claro, siempre he intentado de que todo el mundo esté contento, evitar discusiones. Y llega un momento y dices, bueno, tú no tienes miedo según qué cosa, pero miedo de ofender, por ejemplo, quizá es hora de decir las cosas claras, tal como los piensas, sin esta prudencia, sin esta diplomacia. Y realmente para mí he sentido como un fracaso de no conseguir de calmar a mi madre, que se vaya en paz. Esto estando con ella las últimas semanas, que se fue enfadada. Y lo puedo comprender porque realmente le han quitado todo, pero para mí ha sido como una lección también, ligado a muchos sentimientos, porque duele mucho no poder ayudar a tu madre en un paso tan importante de irse en paz. Lo que intenté en el viaje de la India y tampoco lo conseguí. Tampoco lo conseguiste. Lo que ha sido una liberación para mí es que vosotros me habéis hecho contar estos episodios, que los había guardado para mí como no tocar, ¿no? Porque han sido muy dolorosos y era muy mío y
tú sabes que tenía resistencia de hablar de según qué temas. Sí. Y el quemar y el hablar, sacarlo, ha sido comprender las cosas de diferente manera. Es un gran beneficio. Sí.